Joel, pastor de la Realidad Congregación de Hermanos Shalom, Gozo y Paz en Bogotá, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios, artículos que puede bajar, copiar, pegar. Hágalo ya de pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar, por favor, el tema. Bueno, nosotros estamos estudiando los 5 libros de Moshe. Y tú a lo mejor ya escuchaste todas estas explicaciones, pero vamos a tomar un repaso. Nos quedamos en Génesis 35. Vamos para allá, amados. ¿Cómo pasaron la semana? Seguro, no se nota. Aquí en México decimos aplatanado, no sé cómo se diga allá en el país, espero que no sea grosería. Aplatanado es cuando la gente viene como sin ganas, como no. Yo he dicho que debemos de tener el cuello, que no se pueden trabajadores, entonces, ¿cómo se encarga de que saltamos? La vida, ¿qué dije? Ahora, la vida se vive, para la redundancia, es un pluralismo, se vive feliz con o sin la ausencia de problemas. Nunca Yahshua, nunca jamás Yahshua Mashiach dijo que no íbamos a tener problemas. Nunca. Eso es una mentira. De la iglesia cristiana es la prosperidad y que no vas a sufrir, que te enfermas, no te pasa nada, eres intocable, etc. En la vida pasamos muchas tribulaciones. Todos pasamos tribulaciones. Y esa misma tribulación, donde el Eterno mueva los corazones, a ver si realmente le exaltamos nada más cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay buenas entradas económicas, cuando no hay problemas, y cuando hay una tribulación de cualquier tipo, la gente se deprime y entonces llama a eso hipocresía. Porque nuestro Abba Kadosh nunca nos dijo, no dijo más bien que nunca íbamos a tener tribulaciones. Dijo Yahshua Mashiach, en el mundo tendréis aflicción, pero amén. Yo he vencido al mundo. ¿Lo digo? Entonces, si tú pasaste tribulación de algún tipo esta semana, pasaste alguna enfermedad, un familiar se enfermó, tu papá, tu mamá, no tuviste las mismas entradas económicas de hace 8 días, está probando el Eterno a ver cómo reaccionas. Si te exaltas con todo tu corazón, no solamente cuando Él desde los cielos siempre te está bendiciendo, y quiero que sepas esto, también siempre te está bendiciendo. Amados, el aire que estamos respirando tú y yo es gratis. Está entrando aire a tus pulmonzotes y ni siquiera te habías dado cuenta, perdóname la expresión. Está latiendo tu corazón y tú le has dado gracias al Eterno por ello. Veniste caminando, pudiste utilizar tus pies y tus manos. Ves a través de tus ojos, y eso no es pleonasmo, ves a través de tus ojos. Ya le diste gracias por todo eso, te das cuenta, somos tan mal agradecidos. Y a veces se viene al Shabbat con desánimo, pero solamente los nacidos de nuevo exaltamos al Eterno con o sin tribulaciones. Ahora, he mencionado esto en otras ocasiones y algunos podrán pensar esto. Bueno, usted fue porque está chunchote, no tiene problemas. No, todos pasamos problemas. Hay hermanos acá en el Congreso, en este momento, debo repetir, que me han acompañado a tribulaciones muy fuertes en lo físico, y ellos han visto que mi ánimo no decae. Aleluya por eso, amén. El hermano que dijo amén, un día yo ya no veía, y yo le hablé por teléfono y te llamé. Y le dije, ven. Y entonces él llegó y le dije, eso ya tenía un par de años, y le dije, yo ya no veo bien. Me voy a otra ciudad, confío en Yahweh, ya mencionamos el nombre, ¿verdad? En encargo de la conciencia de la congregación.
tribulación, que los hermanos no decaigan, yo ya no veo bien, el Eterno por su inmensa raja me presentó a un médico y sin el despejo. ¡Qué gozo! Se lo leen de errores, ahora no me los pongo. Mira, si no damos gracias y venimos al Shabbat, y tú que estás allá, que nos ves, que tienes desánimo, que pasaste muchas pruebas, tuviste muchas luchas. Hoy habló una hermana que su esposo la maltrata mucho por ver el Shabbat al vivo. ¡Qué tremendo! Ella está pasando tribulación, tú estás acá sentado. Tú estás acá sentado. Muchos hermanos están pasando mucha tribulación. El miércoles decía yo que los primeros Meshichim, no cristianos, Meshichim mesiánicos, guardaban el Shabbat en las catacumbas. Y nosotros estamos aquí. Aleluya. Y somos tan mal agradecidos, el pueblo es tan mal agradecido, día con día es más mal agradecido. Por eso el Eterno no le va a quedar otra que darle una sacudida al mundo, a ver si así despierta. Yo estoy despierto. ¿Cuántos están despiertos acá? Yo no necesito un temblor, un terremoto que venga para decirle, Abacados, te amo. No, ya se lo dije. Aleluya. No esperemos eso. No esperemos eso, no. Demostremos el amor a Yahweh todo el tiempo. Y si tienes alguna tribulación, por eso yo me quedo ministrando, o llego temprano para ministrar. Mañana voy a estar ministrando, mañana viene un grupo grande para ser ministrados y otras almas que me hablaron que quieren ser ministradas. Pero tú que estás acá y tú que estás allá también es para ti, amado. Tienes administración de una u otra forma, a veces el teléfono se satura, pero los hermanos están sirviendo lo más rápido que pueden, contestando llamadas, contestando correos electrónicos. Entonces, amados, analicemos. El tiempo se está acortando, es más, poco tiempo falta para que todo esto ya acabe y venga la redención total. ¿Estamos preparados? Cada segundo mi corazón está más cerca de Yahshua. Eso pienso yo. ¿Cómo piensas tú? Exáltale, porque Él vive. Todos pasamos tribulaciones, no pienses que eres el único, no, porque eso sería pensar que tú eres el único que sufre, o la única que sufre. Todos pasamos tribulaciones, todos. Hay una enseñanza que no está en lo grabado, pero si el Eterno permite lo voy a volver a dar para que quede grabado eso sobre la página de Internet. Shaul en una de sus cartas dice, es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Es necesario, porque si no la gente no crece. Si nos diera todo el Eterno así, nada más que lo da todo así, pero el Eterno permite ciertas tribulaciones para que crezcamos, porque si no, no crecemos espiritualmente. Y eso nos fortalece. ¿De acuerdo? Veamos la historia de Jacob, veamos la historia de José, por eso vamos a estar estudiando. Vamos a ver eso 35. Aleluya. Bueno, nuestro amado ya leyó acá. Vamos a empezar desde el 35:7 en adelante. Por favor, comenta. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí se había aparecido aquí cuando hubo de su hermano. Entonces murió el ama de Rebeca y fue sepultada al pie del Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto a Harán y le bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Elohim, yo soy Elohim omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de Elohim del lugar donde había hablado con él.
Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz a Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse Nahma, pues murió, llamó su nombre Benjamín, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Rachel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió Israel, y montó su tienda más allá de Migdal. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Milca, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Rachel, Yosef y Benjamín. Los hijos de Milca, sierva de Rachel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Asher. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manré, a la ciudad de Abba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Saúl y Jacob, sus hijos. Bueno, a ver, anote la mano 12, 37, 35, 7, pueden mandar la lugar, el hotel. Esto fue en el pie de la montaña, anótelo tal cual. Esto fue al pie de la montaña, realmente donde Jacob edificó el altar. Ahora en el 35:11 dice: también dijo Elohim: yo soy Elohim omnipotente, que se multiplica de una nación y conjunto de naciones por delante de ti, y reyes, raya, saldrán de tus lomos, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, los reyes sabemos que vienen de Judá, pero también de Benjamín. Por eso se narra aquí el nacimiento de José, porque de él vendrían los reyes, de Benjamín. Ben quiere decir hijo, y Amina, derecha, hijo de la diestra, hijo de la derecha. 35:14, en el 35:14 está la oración que nosotros se llama Neser. N-E-S-E-J, Neser, libación. ¿Te acuerdas del Bamidash? Se hacía la libación del vino y todos a cantar. Si el Eterno permite, después estudiaremos. Hay que seguir estudiando mucho, ¿verdad? Porque no sabemos nada. Había 400 artistas. ¿Cómo se oiría eso? 400 artistas. Hay mucha gente que tocaba arpa. 400, ¿cómo se oiría eso? Una verdadera hermosura de Jalel para el Abacadosh. Amén. Ahora, en el 35:29, voy a ir hasta allá ahorita, 35:29, Isaac Ruá, espíritu murió y por Dios pueblo viejo lleno de días. Lleno de días se refiere a que fueron bien aprovechados sus días, y completamente en cosas espirituales. Eso quiere decir lleno de días. Lleno de días es que cada día, cada yom, cada siglo lo ofrecía a Yahweh, a su Elohim. Porque muchos confunden lleno de días, lleno de vida, o sea, lleno de fuerza, no, porque ya estaba viejito. Exhaló Isaac Ruá y murió y permitió a su pueblo, porque dice en el anterior 28, por los días de Isaac 180 años. Entonces, cuando dice lleno de días, no es tanto lleno de vida, o sea, que estuviera muy fuerte, ya estaba viejecito. Recuerda que la edad se fue acortando después del diluvio, ¿de acuerdo? Ahora, encontramos aquí entonces en el verso 22 sobre los hijos de Jacob, de Israel,
pero nos llama mucho la atención a todos que muere Rachel, y aconteció que al salírsele el alma, en el verso 18, pues murió, llamó su nombre Benoni, a su padre llamó Benjamín. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Rachel hurta, por así decirlo, toma más bien los ídolos de su padre, no es tanto como un robo, los ídolos de su padre, ¿cómo se llama su papá? Labán, era para alejarlo de la idolatría, porque realmente su papá era un hechicero, eso ya lo mostramos en los Shabbatot anteriores. Pero no es en cuestión de por qué ella, vamos, la pregunta es ¿por qué murió? Recuerda lo que dijo Jacob, el que tenga los ídolos que muera. Entonces siempre que menciona algo, una persona que está consagrada a Yahweh, en este caso Jacob, Israel, se cumplió. Ella había tomado los ídolos de su padre sin consultar a su esposo. Entonces nosotros en la vida tenemos que tener cuidado de cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no estamos buscando, en el personal no estoy buscando nada, simplemente estoy diciendo que la Torah dice que Jacob dijo el que tenga los ídolos que muera, y así fue. Aquí Rachel murió al dar a luz a Benjamín, ¿de acuerdo? Amén. Ahora, la libación de Meser está en el verso 14. Yo decía que cuando el Eterno nos dio este lugar, se hizo esta plataforma y se hizo una invasión sin que realmente yo supiera lo que estaba haciendo. El Eterno tenía un plan. Por eso el Eterno, por su inmensa gracia, está usando esta congregación, y la gloria y la honra es para Yahshua Mashiach. Entonces, a veces hacemos cosas y no pensamos, porque hay deseo en nuestro corazón de que quede consagrado todo, pero se hizo una libación acá, entonces se consagró el lugar. Y quiero que sepan nuestros amados aquí que se conectan por primera vez o que no han escuchado esta explicación, que Tehuacán quiere decir ciudad de los dioses, Yahshua Mashiach reprenda. Entonces, como en un lugar tan profano, tan pagano, así es, le plació al Eterno levantar esta congregación para gloria de su nombre. Aleluya. Pues todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Aquí se hizo una libación sin que supiera yo lo que estaba haciendo, pero el Eterno estaba dirigiendo desde allá. Bendito su nombre. Ahora, vamos por favor a leer el 36, vamos a leer el capítulo 36. Esos ruidos que escuchan, amados Sahim, son de los cohetes que sueltan los paganos para idolatrar a sus vírgenes. Nosotros aquí exaltamos a la Abacados, pero una cosa hay que aclarar aquí, o vale la pena recalcar, ellos se esfuerzan por adorar a sus dioses, invierten mucho dinero en esos cohetes, muchos han perdido hasta las manos. Yo vi gente así en América, que fueron en urgencias, gente que perdió una mano porque estallaba un cohete. Y a pesar de eso, ya sin una mano, siguen volviendo a hacer cohetes y lanzarlos a su Virgen, a su Dios. Tú tienes al único Elohim vivo y verdadero. Te esfuerzas, viniste a este Shabbat o te conectaste con el ánimo con que ellos exaltan a sus dioses. Hagamos esa pregunta, es bueno recalcar eso, recapitular eso. ¿Estamos exaltando como ellos exaltan a sus dioses? Mañana vas a ver qué cohetería, es el día de la Virgen, no sé quién. Y luego el 12 de diciembre es la Virgen de no sé cuántos. Y va a haber más cohetes ese día. Y también borrachos de cohetes. Pero vamos, me refiero que ellos sí demuestran el amor a sus dioses. Miren, amados, aquí estoy seguro que en su país también hay idolatría, pero no de la misma forma. Entonces hay que explicarles algunas cosas. Ellos recorren en bicicleta a veces 1000 kilómetros, 1000 kilómetros, no 200 kilómetros, a veces desde el norte, 1000 kilómetros para ir al santuario fulano o perengano. Y nosotros lo hemos visto en carretera cuando salimos a otras ciudades o a la capital del país. Vemos cómo ellos vienen con sus bicicletas, ellos ya cansados, agotados, deshidratados, los suben a un camión, bajan al otro y siguen con la bicicleta como un relevo. Ellos hacen muchas cosas por sus dioses.
nosotros tenemos el único Elohim vivo y verdadero, tenemos que exaltar mejor. ¡Aleluya! Una abeja por acá, una abeja. Es que hay Torah y la Torah es más dulce que la miel. Está la abejita acá, aunque no me pique, todo está bien. Mejor y la pongo 36 años. Estas son las generaciones de Sara, el cual es Edom. Isaac tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Edom, Eteo, a Jolibama, hija de Ana, hija de Sibeón, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Sara, a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Reu, y a Jolibama dio a luz a Jerus, y a Hadán, y a Core. Estos son los hijos de Sara que nacieron en la tierra de Canaán. Isaac tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo lo que había tenido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Isaac habitó en el monte de Seir, que Sara es Edom. Estos son los linajes de Sara, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Sara: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Sara; Reu, hijo de Besamat, mujer de Sara. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Hasta ahí nada más. Ya ven por qué los que se llaman Omar se tienen que cambiar el nombre. La mezquita de Omar, todo eso. Ahora, hago un paréntesis acá y vamos a seguir leyendo. Si tú te das cuenta que lo primero que hizo Isaac es tomar hijas de Canaán, y eso estaba prohibido. Entonces él no tomó una, tomó varias. Bueno, ella venía con maldición, porque ya nuestro dice que amó a Jacob y a Isaac aborreció. Entonces, en este caso vemos en el verso 2 como tomó muchas mujeres, y se separó de su hermano. Bueno, entonces la cuestión está en Edom. Grábate eso, dice el versículo 1, estas son las generaciones de Sara, el cual es Edom. Después voy a explicar. Sigue, por favor. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Sara. Ella le dio a luz a Amalek. Ahí está, Amalek. Subrayan Amalek, porque de ahí viene Amán. Y te acuerdas de todo lo que sucedió. Amán quería exterminar a los judíos, tuvo que intervenir Yahweh Elohim, bendito Yahshua Mashiach, a través de la reina Esther. ¿Recuerdan todo eso? Amalek, un malvado, un demonio realmente. ¿Te das cuenta cómo va entonces lo que decimos? Siempre va a haber lucha entre los hijos de Sara, los hijos de Ismael, los hijos de Sara, y los hijos de Israel, que eres tú. Siempre va a haber eso, porque nosotros buscamos el bien, ellos buscan el mal, siempre buscan el mal. 13. Los hijos de Reu fueron Mahá, Será, Sama y Misa. Esos son los hijos de Basemat, mujer de Sara. Esos fueron los hijos de Jolibama, mujer de Sara, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio luz a Jerus, Hadán y Core, hijos de Sara. Estos son los jefes de los hijos de Sara, hijos de Elifaz, primogénito de Sara. Los jefes de Man, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reu, hijo de Sara. Los jefes de Nahat, Será, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reu en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Sara. Entonces recuerden que los primeros que le hacen guerra a Israel, cuando van con Moshe va diciendo el pueblo, va a Amalek. Ahora, ese espíritu de Amalek, por favor, mucha atención después, ese espíritu de Amalek se siente en Israel. Se siente en primer lugar la presencia divina, la Shekinah, nuestro Elohim Yahweh, Yahshua Mashiach. Pero también se siente
de la presencia de Amalek. Son potestades de las cuales van dirigiendo a todos los hijos de Esab. Y mira que están conviviendo judíos y árabes, judíos y árabes, judíos y árabes, por todas las ciudades, en todas las ciudades hasta los últimos rincones de Eretz Israel. Cuando venga el pueblo y la bestia salga y se manifieste y haya la prevención desoladora de calor, de patrín, dijo Yahshua Mashiach, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Dijo Yahshua Mashiach, el que esté en la azotea no baje, porque vaya saliendo no vuelva por su capa. ¿Sí recuerdas eso? ¿Sí recuerdas eso? ¿Por qué dijo eso? Porque no va a haber un rincón en Eretz Israel donde no se manifiesten los demonios en todos los hijos de Saba. Cuando fue la fundación del Estado judío en 1948, 14 de mayo, pero todavía mucho antes, ya convivían judíos con árabes. Y hay un testimonio de un hombre que sabe, que decía, bueno, nosotros jugábamos aquí con los niños, nosotros éramos niños y jugábamos con los niños judíos, y los judíos jugaban con nosotros. Al poco tiempo de esto, se metieron más de 1000 demonios en cada uno de los árabes, que eran adultos, y hubo cantidad de muertes de hombres judíos. Eso es lo que va a pasar. Entonces ya entendemos con lo que les ministré el tema de la bestia, amados. Cuando se manifieste la bestia, y eso como se le recuerda, se meterán más de 1000 demonios de los que ya tienen en cada uno de los hijos de Saba. Y mira que tienen vecinos. Yo vi lo vi por mis propios ojos cómo vive cómo tiene su negocio un judío aquí y enfrentito un hijo de Sab vendiendo frutas. Cómo tiene un judío aquí su tienda de X y enfrentito un hijo de Sab vendiendo otra cosa. Así están de cerquita, ni siquiera 10 metros de diferencia. Cuando se manifieste la bestia, por lo que Dios se lo recuerda, será eso una masacre. Por eso tenemos que acelerar la oración y la ayuda para la casa de Jehová. Aleluya. No creas que es como se da a entender en las películas, que acabó la Segunda Guerra Mundial y todos los judíos salieron, mucha atención, todos los judíos salieron de los campos de exterminio nazi y ya todos con ropa nueva y bañaditos, y no fue así. Pasaron 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. Pasaron 3 años mínimo para que muchos judíos pudieran volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Inglaterra debe mucho allá, tiene una deuda que Inglaterra va a desaparecer. Porque dice que todas las islas van a desaparecer. Inglaterra no sea una isla grande, porque eso no debe ser una isla. No estamos maldiciendo a Inglaterra, es lo que dice la Torah. Ellos hicieron, junto con los franceses, un convenio de dividir la tierra de Israel, la tierra de Israel. Y después, cuando fue ganar la Segunda Guerra Mundial, no podían salir de los campos de concentración. Los sacaron de los campos de concentración a miles de judíos, con sus esposas, con sus niños, con los sobrevivientes que no tenían ningún familiar, que es lo más frecuente, y los llevaban a otros campos parecidos igual, y tenían que dormir apilados unos sobre otros. No es como lo presentan en las películas. Mira, hay una película de un pianista, no menciono el nombre, para que ese pianista estuviera otra vez trajeado y bañadito y todo, tocando otra vez el piano. ¿Quién recuerda esa película? Tuvieron que pasar bien 3 años. No fue así como, no estoy diciendo que la película sea mentirosa, no, es judío, yo no me maldito. No, me refiero que la historia marca que fueron 3 años y solamente Inglaterra daba permiso que entraran a la tierra de Israel 1500 judíos al mes y no podía entrar nadie más. Ellos tuvieron que Italia y Austria, que fueron en contubernio con Hitler, muchos judíos, perdón que me salga del tema, tiene que ver con todo, es una guerra y ya se va a soltar. Tuvieron que atravesar muchas montañas llenas de nieve hasta las rodillas para esos niños aquí, para poder llegar
y tomar un barco donde fuera a llegar a Israel. Y a lo que voy a hacer esto, que fue mucho sufrimiento, más de lo que podemos imaginar que ha pasado en la casa de Judá, mucho más sufrimiento. Vuelvo a repetir, no pienses que quitaron la ropa de preso de los nazis y lo bañaron, etcétera, y dijeron, ya, tienes esto, todo bien, no pasó nada. No, ha sido un sufrimiento terrible. Ahora, desgraciadamente, había barcos que ellos tomaban, los judíos, sus amados de casa de Judá, tomaban a escondidas para llegar a Israel, a la tierra de Israel, porque Inglaterra, vuelvo a decir, nos daba permiso 1.500 al mes que entraran a la tierra. Entonces iban los barcos y muchos eran interceptados por barcos militares ingleses y atacados esos barcos. ¿Cómo crees que está Inglaterra ante Yahweh, la reina con su diamante y su corona del diablo? ¿Cómo crees que está ante Yahweh? Inglaterra le debe mucho a él, está en deuda con Yahweh, nuestro Elohim. Cuando sea el juicio de las naciones, esta reina, los primeros ministros y los anteriores, los que hicieron todo ese contubernio con el diablo, van a temblar, se van a arrodillar y el Eterno los va a mandar al mismo infierno. Es que ya están, los va a mandar al lago de fuego. Pero vamos, el juicio de las naciones va a ser después, va a ser antes del milenio. El juicio de las naciones trata de que Yahshua viene y dice, tuve hambre y me diste de comer. Si recuerdas, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Enfermo y me visitaste. Bien, porque lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. En la iglesia católica y en la iglesia cristiana dicen, ya bien, nos debemos de ayudar todos a Rancho, Becho y los ayudamos. No, Yahshua está hablando del pueblo judío. Y si eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial y todavía después de que acaban los campos de concentración, meten a todas esas personas preciosas, hijos de Israel, no en campos de exterminio, pero quiero que sepas esto, mira, porque hay muchas cosas ocultas en la historia y es cosa de que tú lo vayas sabiendo porque ya viene un desenlace. A muchos los regresaron a los campos de concentración ya no tanto para matarlos, y los judíos, nuestros amados Arjim de casa de Judá, decían, Alemania nazi nos mata, Inglaterra no nos deja vivir. Ese es el dicho que hasta ahora. Alemania nos mata, Inglaterra no nos deja vivir. Pues ha sido sufrimiento tras sufrimiento, sufrimiento tras sufrimiento. Ahora, ¿cómo quisiéramos nosotros, pongan atención, cómo quisiéramos nosotros decirle a ellos, es un ejemplo, porque yo platiqué con un yehudí allá en Tiberiades, aunque sea rápidamente, pero sí hablé con él, y él tiene vecinos árabes, musulmanes, enfrente. ¿Cómo quisiera yo haberle explicado todo eso? Mire, es que entienda usted que Yahshua es el Mashiach y que dentro de poco va a venir una abominación desoladora y pues la bestia va a hacer que se metan millones de demonios en esa gente y van a venir y le van a atacar. ¿Cómo explicamos eso? Es una desesperación tremenda, hermanos. Todo esto que te estoy platicando es real. Es real. ¿Cómo explicarles eso? ¿Cómo? Muchos miren, pasando por ejemplo de Jerusalén hacia el sur están las montañas de Judea, y en las montañas de Judea, les decía yo ese miércoles que regresé, hay muchos beduinos, ¿sí recuerdan? Son supuestamente árabes tranquilos, pero yo vi los mercados de cerámica muy grande, pues no sé cómo se llama, como jarros muy grandes que hacen los palestinos, pero son mercados gigantes, y entonces Casa de Judá va a comprarle a los palestinos esas cosas que ellos hacen.
Y aparentemente hay shalom, amado, eso dentro de poco va a ser un problema. Hay un barrio, yo no me metí ahí, yo no tenía nada que hacer ahí, el barrio árabe, y muchos Yehudim van a comprar allá naranjas, etcétera, lo que ambos van produciendo, lo intercambian a veces. Eso va a ser un polvorín, hermanos. Al tiempo, cuando yo les ministro de la bestia, Yahshua nos reprenda, millones de demonios se van a meter en toda esa gente y van a empezar a atacar a sus amigos. Eso va a ser una catástrofe, pero muchas cosas, una catástrofe total, pero muchas cosas más vi, donde están enfrente, te vuelvo a repetir, judíos hermosos que guardan bien la Torah, o cuando menos que no son ultra religiosos, pero que sí temen al Eterno, que guardan la santidad, y entre tititito tienen al enemigo. Ellos han caído en una trampa, y lo digo con mucho dolor, es decir, bueno, son árabes, pero son buenos. No, amado, eso no es así. No es así. Yo sé que a lo mejor esto provoca un polvorín en el sentido de Dios, no, Palacios está loco. Es que tenemos que entender eso. No va a haber una ciudad en paz ahora. Allá en Israel y en el mundo. Yahshua nos dijo, no acabáis de recorrer ciudad por ciudad cuando veas al Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan eso? Van a ir huyendo de un lado a otro, muchos se van a albergar o a esconder en el Negev, muchos van a morir de sed y de hambre. Vienen cosas tremendas, amados. Despertemos y oremos rápido por la casa de Judá. Ayunemos por la casa de Judá. Que más almas crean que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Bendito es Yahshua. Seguimos acá. Y estos son los hijos de Aholibama, hijo de Sara, los jefes Jeús, Hanán y Coré. Esos fueron los jefes que salieron de Aholibama, hijo de Sara y Jareana. Esos pues son los hijos de Sara y sus jefes, el Sedón. Esos son los hijos de Seir, Coreo, moradores de aquella tierra, Dotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Coreos, hijos de Seir, en la tierra de Lot. Los hijos de Dotán fueron Corí y Gemar, y Timna fue hermana de Dotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefón y Elán. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón. Hasta ahí nada más, perdón. Pongan mucha atención y anoten. Bueno, a ver, recuerden, pongan mucha atención primero acá, amados preciosos. ¿Recuerden las parashot que hay mezclas? ¿Cuántos hay acá? Entonces, este Aná, así del verso 24, cruzó caballos con asnos para que salieran las mulas. Cruzó caballos con asnos o asnos con yeguas para reducir mulos y mulas. Ahí está la mezcla. Tú dirás, pero no lo dice aquí, Roy, la tradición judía no tiene nada que ver con cosas que no convienen, pues, de esoterismo y de reencarnación, eso no existe, porque no existe la reencarnación. Aleluya. Tiene que ver que alguien que venía de mezcla, alguien que venía ya con mala sangre, tenía que hacer mezcla. Entonces, de padres a padres ha pasado ahora. No es Torah oral como tal de mandamientos agregados a los mandamientos. No estoy hablando de eso en ningún momento. No se vayan a confundir, por favor. Estoy hablando que de tradición, de boca a boca, se sabe que Aná es el que cruzó, eso la cruza de caballos con asnos y de asnos con yeguas para reducir mulos y mulas. Y eso es aborrecida ante el ama de Dios. Amén. Ahora, después siguen más nombres, no tienen caso ahorita, después lo que dices en tu casa, pero lo que sí es vamos a recalcar, dice el 31, por favor. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Ahora, vamos por favor a Bereshit 25, allá atrásito, por favor.
25, 23. Si tienen 25, 23 amados, vean. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces cumplió esta profecía en Eclesiastés 31, por así decirlo. Entonces, antes vamos a otra vez al 36 para que se entienda. 36. Aleluya. Entonces dice el 31. Y los reyes que reinaban en la tierra de Edom, es decir, la tierra de Sab, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos, empiezan una lista. Antes que reinase rey, bueno, siempre fueron descendientes de Sab, entonces se va a cumplir la profecía que iba a haber dos, por así decirlo, dos pueblos, como dice la Torá, y entonces cada uno tendría su líder, por así decirlo. Mira, ya acabo de dar entonces el tema de la bestia. Entonces ellos siempre buscaban líderes, así como el Eterno en un momento dado el pueblo de Israel, vamos a ver eso después, lo pidió rey y se conflicta, se entristece Samuel y empieza a llorar y le dice Yahweh a Samuel: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. ¿Se acuerdan de eso? Aleluya. A ver, vamos entonces a leer el 37, capítulo 37. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había dado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque todavía tenía su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hasta ahí nada más, de diversos colores, ya lo sabes, es por la casa de Israel, ¿de acuerdo? Iba a haber de muchos colores. Ahora, fíjense muy bien, por ser hijo de Rachel, porque ya vimos que el primogénito fue de Rubén, ¿sí? Eso lo vimos a ver en el 35, 23. A ver, vamos a hacer así también. ¿Quién tiene 35, 23? Los hijos de Rubén, el primogénito de Jacob, y después se conoce su nombre, etc. Pero realmente la primogenitura no le correspondía a Rubén. Fue el primogénito en cuanto al primer hijo. Pero Jacob, anótalo, amado, por favor, Jacob trabajó con Labán por Rachel. No trabajó por otra mujer más que por Rachel, en cuanto vamos, porque le había puesto al Eterno a él. Entonces, por ser hijo de Rachel, le correspondió la primogenitura a ¿quién? A José. Ahora, y las otras, el primogénito era el otro, qué injusticia. No digamos cosas antes de conocer bien. Miren, ¿por quién trabajó Jacob? Por Rachel, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál fue el primogénito de Rachel? José, yo le correspondía a él. Ahora, ¿qué hace, con mucha atención, qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Eterno cuando las cosas como que se salen de causa, pero él tiene todo en sus manos? Él permitió, no lo quiso, pero él permitió, digamos, es un decir, que Rubén mancillara el hecho de su padre, para que entonces se viera realmente quién era el primogénito. ¿Sí queda claro? Aleluya. Amén. Fíjense en el 22, a ver, 35, 22. 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió ¿con quién? Con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y ahí empieza entonces a mencionar los 12 hijos. Entonces, como Rubén se acostó así, tal cual tuvo relaciones con una de las esposas, por así decirlo, de Israel, entonces ahí estaba claro que no era el primogénito, era José, fue José, fue José. Amén.
Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataban los manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al lío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra de ti? Y sus hermanos no tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas de Siquem, ven y te declaré a ellos. Y él respondió: ven aquí. Hasta ahí nada más. Ahora, miren, José aquí dice, en el 2 al final dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, ¿qué es lo que estaba informando? A ver, anoten por favor. José contaba los defectos de sus hermanos. Con la intención de corregirlos. Con la intención de corregirlos. Y no para elevarse sobre ellos. Entonces contaba los defectos de sus hermanos para corregirlos, pero no para elevarse, o sea, por orgullo lo hizo, no para elevarse sobre ellos ante su padre. Dice: mira, papá, yo soy el mejor. No, porque todo después en la historia de la Torah habla de que ellos se fue obediente. Amén. Bueno, probablemente eso que esté ocurriendo, amado, cuando dices a sus hermanos y se dicen mesiánicos, estos no se comportan bien, cuando realmente la persona es caroso, no lo va a hacer para quedar bien, en este caso con el core, no, sino se comporta bien la persona, es caroso el hermano, caroso la hermana, según, y cuenta esas cosas para que la gente se corrija, pero no porque se sienta más que los demás. Sigue, por favor. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue entre sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Hasta ahí. Entonces se van ablandando, por así decirlo. Primero, vamos a matar. Conspiraron contra él para matarle, 18. Pero en el verso 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Entonces se ablanda un poquito el corazón de ellos, por así decirlo. Ahora, anoten esto: no creyeron en sus sueños, porque eran realmente sueños proféticos. Pensaban que era lo que habían vivido ese día, no sé, y por eso decía eso. Ellos pensaban que querían Dios dominarlos a ellos, pero no era así. En pocas palabras, pensaban que los sueños no venían de parte de Yahweh. Bueno, es lo que le está pasando a muchos hermanos que son caroshim, muchos hermanos que son caroshot a nivel mundial, tienen sueños, etc., los cuencan, y luego están en las envidias, etc. Cuando realmente son sueños de parte de los Yahweh, y cuando realmente la persona
Dice Yeshua Mashiach, por los frutos los conoceréis. Cuando realmente la persona es santa, para que se entienda, para que jovencitos y cuenta sus sueños, los demás piensan que está contando los sueños para sentirse más que los demás. Dije que cuando la persona realmente es Kadosh, es así, es así. ¿De acuerdo? Ahora, no es tanto que Israel fuera a espiar a sus hermanos, sino es ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban sus hermanos. La invitación de Israel en este caso era ver cómo estaban sus hermanos, cómo estaban sus hermanos. Dijo en el 14, Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas. Era una cuestión de vigilarlos también porque Jacob conocía a sus hijos, lógico. Ahora, ellos conspiraron, eso lo ministré apenas en las dos casas de Israel, en ese encuentro que va a haber, también está en las parashot, que ya está en la página de internet. Entonces, ellos conspiraron, planearon cómo hacer que él muriera. Bueno, eso es lo que desgraciadamente muchos que se dicen hermanos, muchos que se dicen mesiánicos, conspiran y odian. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Yeshua Mashiach dijo que aquel que odia es como si matara a alguien. ¿Te das cuenta? Nosotros no odiamos a nadie. Vuelvo a repetir más de una vez, no nací para maldito, ni tú tampoco, ni tú tampoco. No nacimos para malditos, pero hay gente que odia. Ese odio es tanto como si se asesinara a alguien. ¿Sí lo dijo Yahshua? ¿Sí lo dijo Yahshua? Entonces es el odio, eso es demoníaco, eso es demoníaco. Querer hacer difamar a alguien, ese odio es demoníaco. No puede venir del Bajacoris, por favor, no pienses, es que está enojado una persona, etcétera, etcétera. No, amado, no es así. Tienes que quitarte toda mentalidad y todo sentimentalismo y toda mentalidad griega y romana. Y cuando una persona odia, ciertamente es como si matara. Continúa. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, echaron a la cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos quitaron a Yosef su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había ni agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sean nuestros hermanos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Yosef a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Yosef dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de Yosef y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, Yosef ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol, y lo llevó su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora entonces la idea es primero matarlo, era de matarlo, después no matarlo, echarlo a la cisterna, pero mira, así como Poncio Pilatos, bueno, lógico, aquí los hermanos de Yosef se arrepintieron, pero Poncio Pilatos se lavó las manos, y eso ya vemos que era una copia barata de la Torah. ¿Sí recuerdan el tema de Pesaj? Aleluya. Por eso él se lavó las manos, Poncio Pilatos se lavó las manos, porque es una copia barata de la Torah. Bueno, entonces ellos
hicieron primero matar, después lo echaron a la cisterna, de todas las maneras a la culpa, después lo vendieron tratando de no ser culpables ellos con sus propias manos de exterminar a su hermano Yosef, pero la culpa existe. Eso nos da una enseñanza muy profunda a cada uno de nosotros que somos hijos de Israel. Mira, cuando el Eterno te diga, hijo, eso está mal, corrígelo. No aminores las cosas. Es algo que yo aprendí hace tiempo. Cuando el Eterno te diga, hijo, hija, eso está mal, corrígelo todo. Rápido. No ablandes las cosas. Un ejemplo, muy burdo, perdón, muy burdo. Que alguien tome 100 pesos de lo que no le corresponde. 100 pesos de lo que no le corresponde. Y el Eterno le dice, no, eso está mal. Bueno, tomo nada más 50, o tomo 30, y de ahí 10, yo prendo, y como que ya hice un intercambio, y ya creí que no hagas eso. Porque aquí ellos quisieron librarse de las manos de todas maneras eran culpables. Lo echaron a la cisterna, y había alacranes, y había víboras, eso es lógico. En un desierto, ¿qué va a haber? No lo dice como Torah, pero es lógico que había eso. Entonces después ellos, bueno, no, lo sacamos y lo vendemos, de todas maneras culpables. Entonces la enseñanza es que si el Dios te muestra algo, corrígelo todo, y vas a tener acá. Aleluya. Amén. Ahora, Rubén era el mayor, anótenlo, amados, por favor, y el responsable de los demás ante su padre. Entonces por eso él quiso apartarse un poco. Él era el mayor y era el responsable de los demás ante su padre, por eso él no quiso tener parte, aunque la tuvo, pero no de una manera directa. Despertaste con los cuentitos, ¿verdad? Que despertemos con la voz de Yahweh. Aleluya. Ahora, miren, no hay tanto que decir de lo de la cisterna. Ellos lo sacaron de la cisterna porque en su interior sí reconocían que era sabio, era justo. Por eso lo sacaron de la cisterna. Si no lo hubieran dejado, hubo el temor de Yahweh en ellos, a pesar de que en ese momento estaban medio cegados por la envidia. Es uno de los pecados más aborrecibles de la Abacadosh, pero ellos lo sacaron de la ciudad porque sí reconocían que era un justo, que era un santo. Bueno, de ti van a hablar pestes, hermana, con todo lo que me han estado contando los hermanos y hermanas que van hablando por teléfono, te van a contar muy mal, pero reconoce a tu esposo, sí, reconoce a tu esposa, a tus hijos, que eres santo, que estás apartado, eso lo reconoce. Y los pero no lo reconocen porque me tratan muy mal, precisamente porque están llenos de demonios. Ellos no van a atacar un endemoniado, es muy raro que vaya a atacar un endemoniado. ¿Por qué crees que te ataca? Porque eres santa. ¿Se entiende? Porque eres K2, se van a tocar un pelo. O sea, me estoy refiriendo a los que están siendo agregados por guardar el Shevadim y por conectarse en vivo. Ahora, los ismaelitas generalmente llevaban, según la historia, cera, etcétera, etcétera, siempre transportaban pieles, alquitrán, pero aquí dice, fíjense, sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. ¿Te das cuenta? Esto no es cabalmente que terminar con eso, no. Es un prototipo de Mashiach. Por eso es Mashiach ben Yosef. Aleluya. No te imagines 3 reyes magos, eso ya pasó, hermano. Ya hemos ministrado mucho sobre eso. Pero que hubo sabios de Israel y de Oriente que llegaron a visitar a recién nacido Yahshua, eso sí lo vamos a ministrar después con más. Entonces, aromas, bálsamo y mirra. Aleluya. Aleluya. Benditos de la Abacadosh. Ahora, en el 39-29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y llamó a Yosef dentro y rasgó sus vestidos. Era un duelo tremendo. Entonces volvió Rubén. ¿Qué
decir que Rubén no estaba con ellos en el momento de la venta, en el momento del trato. Rubén no estaba ahí. Él llegó después. ¿De acuerdo? Ahora los ismaelitas lo vendieron a los madianitas. Los ismaelitas lo vendieron a los madianitas. Eso está aquí en el 35. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. ¿Cómo que los madianitas eran ismaelitas? Sí, porque hicieron venta también los ismaelitas con los madianitas. Lo vendieron en Egipto a Potifar, o sea, de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, lo que recalcamos de este capítulo 37 es los sueños, la envidia, la túnica de colores, el por qué lo quisieron matar, el por qué ellos se acusaban a sus hermanos o daban un reporte a su papá Jacob, Israel, sobre cómo se comportaban sus hermanos, no para enorgullecerse, ya lo dije, sino para corregirlos. Vemos también aquí el por qué llevaban bálsamo y mirra y aromas benditos de la carta 2 que nos muestra todo lo que indica. Por eso el Eterno dice, y tú dirás, bueno, pues no viene de Yosef, viene de Judá. Sí, pero de todos los varones en la Tanaj, todos los jovencitos en la Tanaj, no se encuentra otro tan cadosh como Yosef. No se encuentra otro. Por eso ya hace tiempo di dos ministraciones sobre la vida de Yosef y no se encuentra otro varón en su juventud, etcétera, de cómo se guardó como Yosef. Yosef se pudo guardar, y lo vamos a ver ahora, de las seducciones de la esposa de Potifar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Se puede, claro que sí se puede. Aleluya. Se puede uno apartar totalmente del pecado, sí, sí se puede. Se debe, hermanos. Vamos por favor a la 38. Amén. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gilá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Sura, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Isit cuando volvió a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh, lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hasta ahí nada más. Hemos ministrado entonces sobre los pactos en vertir en tierra. Entonces aquí tienen la enseñanza de que es una combinación entre el Eterno y vertir en tierra. Por eso hay varios audios guardador del pacto. ¿Recuerdan? Tanto hombres como mujeres, casados y no casados, es una aberración de eso, es un pecado muy feo. Ya lo ministra ahí con Carla, el guardador de los pactos, el vertir en tierra, no. Todo lo que es el preservativo, etcétera, etcétera, todo eso es vertir en tierra. El Eterno no quiere nada de eso, el Eterno no se desagrada de eso. Miren, hay muchas cosas, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema grave, un cáncer de próstata, o algún tipo de cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, o cáncer en otras áreas genitales, no me regreso para explicar esto. Siempre, generalmente, hay un antecedente de que tuvo relaciones, o sea, amancillamiento con animales, o, estoy hablando de cáncer, o bien de vertir en tierra. El Eterno no le gusta eso, es una aberración eso. Bueno, ahora, miren, vamos a ir explicando. El 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Entonces, Yehudá, nótenlo por favor, en el original dice que Yehudá bajó de sus hermanos, porque sus
sus hermanos lo consideraron menos importante, como hasta este momento. Fíjate muy bien, es profético este versículo. El original dice: bajó Yehudá de sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Igual a que lo consideraron sus hermanos menos importante, como hasta este momento. No es cábala, no tiene que ver nada con eso. Aquí dice, las traducciones dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón que llamaba Ira. El contexto en sí profético es que Judá originalmente bajó de sus hermanos, o sea, lo consideran menos. Mira, ahora pongan mucha atención: la casa de Israel es mucho grande, más grande que la casa de Judá. Están metidos en el cristianismo, están metidos en muchas sectas, y mira cómo se maldicen hablando de Judá. ¿Sí? Hay una parroquia en Puebla, no voy a mencionar el nombre, pero eso que voy a decir es verdad. En esa parroquia, los curas católicos que ministran supuestamente la palabra de Dios, ahí ellos le dicen a los que van a congregarse, a los que van a escuchar misa más bien, así les dicen: ¿cómo Hitler no acabó por el trabajo? Esa es la doctrina que tienen en esa parroquia. Y va a la Highline, la gente adinerada de Puebla a esa parroquia a escuchar misa. Es un odio que tienen a nuestros hermanos judíos tremendo, porque lo vuelvo a repetir, los curas les explican a ellos, les dicen: ¿cómo Hitler no acabó con todos los judíos? Qué tremendo, qué tremendo. Y muchos tienen apellidos sefarditas, de los curas y de la gente que va ahí. Y entonces el concepto que tienen de la casa de Judá o de los judíos, como dicen ellos, es pésimo. No, pues ellos mataron al Mesías, etc. No saben nada, están hablando así por ignorancia y ya se manejan más de lo que estaba fuera de la maldición de Abraham. Entonces, ahora en el verso 8 dice: entonces Judá dijo a Amán: yo recuerdo a Amán, mi esposa, con ella, levántate y dice: pues la Torah manda, eso lo vamos a estudiar después, la Torah manda que el hermano de un hombre fallecido despose a la viuda en caso de no haber descendencia, para que haya descendencia. Ese es un mitzvah de la Torah, y recuerda, todavía no había venido ni siquiera Moshe, pero la Torah es eterna y es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a continuar. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hasta ahí vamos. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, quédate viuda. Es decir, que permaneciera vestida de luto, anótalo, para que nadie pretendiera casarse con ella. Eso es el contexto de lo que le dijo. Quédate viuda, no es tanto quédate viuda y no te vas a casar, no, permanece vestida de luto por un buen tiempo para que nadie pretenda casarse contigo. Ahora, Judá tuvo miedo que Shelah pecara de no querer dejarla embarazada, o sea, revertir en tierra también, y fuese también castigado por Yahweh y muerto. Entonces Judá pensó casarla, en este caso pensó casarla, lo dijo, pero él estaba temeroso. ¿De acuerdo? Amén. Aleluya. Ahora, seguimos ahora. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Gira, el anamita. Y fue dando aviso a Tamar diciendo: ve aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se reposó y se puso en la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido seda, y ella no era nada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegar a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegar a mí? Le respondió: yo te enviaré el ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda para que me envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió en ropas de su viudez. Y Judá le dio el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira, ahora de qué son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a cena a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, de aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter su mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahora aquí, voy a explicar que el original no es báculo como tal, está leyendo así el arco, las traducciones, porque la mayoría tiene las traducciones, pues el bastón, digamos, la vara. Ahora, las mujeres rameras tapaban su rostro para no ser reconocidas y no pasar vergüenza de los vecinos, etc. Jehová le preguntó si era casada. Muchos dicen: pero no es posible, si le hubiera preguntado que era casado, si se hubiera hecho el mikvé. Pero mira, independientemente de todo, si ella estaba pasando por prostituta, voy a decir algo que es fuerte, pero voy a decir otras cosas. Porque aunque pasaba por prostituta, hasta la fecha la casa de Judá quiere guardar la Torah, pero vamos, ¿cómo podría decir? Pero a veces un poquito o mucho traspasando los mandamientos. Entonces los Jamín explican que él en un entonces se había hecho el mikvé para poder tener relaciones. Pero tú dirás: ¿por qué le iba a preguntar si se había hecho el mikvé, si era una prostituta? Pero hay cosas que sí son creíbles, amados. Hay cosas que sí son creíbles. Ahora, lo que más me llama la atención aquí es que Tamar pudo haber dicho: bueno, lo voy a dejar a su conciencia y demás, pero ella quiso mostrarle el sello, el bastón, la vara, para que viera que está embarazada de él. Pero aquí me llama más la atención una cosa, miren, amados, miren. En el capítulo 37 vimos sobre los sueños de José, ¿de acuerdo? Y que lo vendieron, etc. Y después en el capítulo 38, como si se saliera del hilo o la secuencia, la Torah, como se saliera estoy diciendo, como si se saliera. ¿Y por qué entre el capítulo 37 y después del capítulo 39 está el 38 que habla sobre Tamar, sobre Judá, Tamar, etcétera, etcétera? Después el 39 otra vez vuelve a retomar la historia de José
hacerlo. Bueno, la cuestión es esta, miren. Dice, el 29 dice, verso 29 y 38, pero oyendo él que meter la mano, y aquí salió su hermana, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Perdón, no está en forma de pregunta, perdón. ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Parés. Esto es ruptura o brecha. Ahora, de eso voy a dar una administración aparte, pero sí les quiero comentar esto. A ver, no sé si voy a ser claro. Espero que sea más. Está hablando de la tragedia de José, los sueños, y son las tragedias que fue muerto por un animal salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vemos en el 37, ¿de acuerdo? ¿Sí puede ser acá? Y que fue vendido a los ismaelitas y después a los madianitas y después a Potifar, que era el encargado de la guardia del campo. Pero después en el 38 entra esta historia como si nada. Si no tuviera que ver nada, no hay una relación, pues. Esa es la realidad, no hay una relación. Para nosotros no hay una relación, pero para el Eterno sí. Miren, la relación es esta y pongan mucha atención. La tragedia de José es vendido y donde el Eterno, hay que tomar alguna palabra, es mucho. La brecha es esta, a ver, viene la tragedia de José y todo eso. La brecha es que siempre que hay muchos problemas, el Eterno abre una brecha en la mano y uno pasa adelante. No sé si me doy a entender. No está, es importante sí que Judá, que Tamar, sí, todo eso es muy importante, estoy diciendo que no es la Torah. Pero lo que más recalca es que se pierde la relación del 37 al 38 y se retoman al 39 y aparece brecha. Bueno, ¿qué brecha es esta? ¿Qué brecha es esta? Que de Judá tendría Mashiach. Aleluya. Es decir, vamos, sabemos que Él es divino y Yahshua es divino, es Elohim, pero la idea es que después de tanto sufrimiento, a pesar de muchas cosas, hay una luz de esperanza, pues, al pueblo judío, a tu pueblo, a mi pueblo, que viene de China, Yahshua. Después se retoma la historia del 39 y volvemos a ver el sufrimiento de José, que es encarcelado, etc. Vamos para allá. Si nos da tiempo. Vamos para allá. Entonces, eso es lo importante que se te quede grabado. Y puedes ponerle allá, nota en tu Biblia, no tengas miedo, no te pasa nada, aquí no te va a condenar, porque, aleluya, ponle ahí, la brecha es que siempre el sufrimiento del 37 es la esperanza de que viene Yahshua HaMashiach. La esperanza de que viene Yahshua HaMashiach. Se pierde todo el contexto de lo que se viene explicando en el 37 y se retoma en el 38. Entonces yo empecé toda la administración y dije, nadie se escapa de pasar tribulación, todos pasamos tribulaciones, ¿así lo dije? Tú estás pasando tribulación, en esa tribulación está actuando ya Yahshua HaMashiach. Se te enfermó tu papá, tu mamá, tus hermanos, estás pasando una tribulación, el Eterno va a fortalecer tu fe ahí. O si no quieres, te decaes, te ves al suelo. Pero en esa tribulación esa es la brecha. Esa es la brecha. Mira, nos tocó hoy ministrar esto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, no ganaste la suficiente plata. ¿Por qué esa cara de no tuviste muchas ventas? Se mejorarán después de Shabbat. Ahora el Eterno quiere que te goces en Shabbat. No estés chillando, no estés llorando, no vendí tanto, etc. No estés así, no, gózate en Shabbat. Estás pasando una tribulación, el Eterno está actuando en eso, esa es la brecha. Ellos estaban acorralados, los israelitas estaban acorralados entre el mar y los egipcios. Él abrió brecha. ¿Quién entiende? Mira, amado, si estoy hablando de eso es porque tengo experiencia en esto, me pasaron enfermedades y graves, hay hermanos testigos acá.
Entonces, en el momento de más sufrimiento es donde el Eterno es exaltado, porque no nos quejamos, exaltamos Shem Gadol, y Él abre la brecha y salimos y más fuertes. ¿Gozo? Mira, he salido de una enfermedad y salgo más fuerte espiritualmente. Aleluya. ¿O me has visto que he venido? Hermanos, el vino no me quiere. Dice tu cara, así como tú pones tu cara. No, amados, algo más fortalecido. Ahora, en estas últimas semanas ha habido muchas luchas. ¿Cómo ves deprimido? Otro cohete pagamos para que despierten los hermanos. ¿Me has visto deprimido? No, yo sigo con más fuego todavía. Exaltemos a cada ¿Qué brecha te has abierto? Es como si se le dijera al Eterno, alaba a todos, Yahweh, ¿qué brecha has abierto? O sea, no en forma de pregunta despectiva, no. ¿Qué brecha has abierto? Yahshua HaMashiach está actuando ahí donde tú estás sufriendo. Aleluya. Amén. Vamos a ver. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, ocupó de los israelitas que lo habían llevado allá. Yahweh estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Hacía José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su mano y su poder todo lo que tenía. Hasta ahí nada más. Quiero recapitular algo, a ver, es muy importante. Miren, Yehudá era reconocido entre sus hermanos. Era reconocido entre sus hermanos. Si él le lleva un poquito para que te expliques. No, ese se seguro. Pero ahorita vienen otros. En la madrugada otros. Así debemos de orar en la madrugada. Aleluya. Entonces Yehudá era reconocido por sus hermanos. Era noble, así era. Él prefirió pasar esta vergüenza de decir pasó esto y esto y esto y esto y esto. No le importó pasar pues esa vergüenza, y él entonces demostró nobleza y valentía al reconocer ese pecado. Aleluya. ¿Te das cuenta porque es la casa de Judá? Amén. Entonces él reconoció eso. ¿Qué hizo el rey David? El Melech David. Él reconoció, se humilló, se postró, lloró, ayunó, le pidió perdón a la cabeza. En el Salmo 51 es uno de los salmos más tremendos, estremecedores sobre lo que es el Teshuvah, hacer un arrepentimiento. Entonces, Judá. Es una característica de Judá, no de todos pues, pero sí de la gran mayoría que sí reconocen, no como algunos que esconden, que no se acercan, los ancianos no conocen. Esa gente realmente no es salva porque no quiere reconocer su culpabilidad, pero aquellos que vienen y lloran y dicen, oye, yo ya le pedí perdón al Eterno, ahora le pedí perdón a ustedes, le pedí perdón a los ancianos, yo quiero seguir adelante, etcétera. Y son genuinos, lógico, benditos es una demasiado de las vidas de Dios. Amén. A ver, sigue, hermano. Le aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía. Así
así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a Yosef cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el cerdo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Yahweh estaba con José, y le extendió su compasión, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban en el cuidado de José, porque Yahweh estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar. Aleluya. Ahora, mira, 39, 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de los algunos semblante, también ella observó su semblante y la presencia. Bueno, pues no tenía nada, no tenía necesidad de controlar lo que hacía José, después lo van a explicar. Porque José era sabio y justo, era muy honesto y todo funcionaba perfectamente en sus manos. Ahora, en el 14, cuando dice: llamó a los de casa, le habló diciendo: ya no ha traído la verdad, nos ha traído perdón una oferta para que se asegura de nosotros. Vino a ella para dormir conmigo y yo di grandes voces. Entonces, al verse despreciada, no hay, a ver, pongan atención, no hay cosa más, por favor, varones, escuchen el consejo. Nunca te metas a buscar un amante, nada de eso. No hay cosa más peligrosa, es un deseo, que una mujer despechada, despreciada, se llena de demonios y causa mil problemas. Eso en la práctica diaria del médico, etcétera, etcétera, y las prácticas aquí, allá, no hay cosa más, digamos, poseída que una mujer despechada. Causa muchísimo daño. Nunca te metas a buscar un amante, etc. Es lo peor que se puede hacer. Tantas cosas. Aparte, algunas es pecado, ¿no? El que comete adulterio va a dañar mucho su alma, Proverbios 6:32. Entonces, en este caso, ¿por qué actúa así la mujer? Porque fue despreciada por un sabido. Al verse despreciada, ¿qué es lo que pensó? Venganza. Ahora sabemos que un hebreo, ese hebreo es porque dice, hebreo es que es Eber, el bisnieto de Shem, el hijo de Noah, el ancestro de Abraham. Por eso es hebreo, Eber. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ahora, pero no nada más se le llama hebreos, pongan atención, hebreos, por ejemplo, Abraham. Él cruzó el río, y él se vuelve padre de los hebreos. La idea es esta: aquel que cruza el río
de Babilonia para venir a Eres de Israel, ese se convierte en hijo de Israel. Si tiene el contexto ese, ¿se entiende? Tú saliste de Babilonia, de la tierra de los caldeos, es un decir, de Roma, pasaste el río, no estamos hablando del río Jordán, del río Jardín, no, del Tigris, del Éufrates, etcétera, etcétera. Pasas el río, vienes a Eres de Israel, te conviertes hijo de Israel. Hebreo, judío, israelita, pues. ¿Amén? Aleluya. Aleluya. Bueno, ahora, es que esto tiene un contexto, ¿no? Hay muchos gentiles que no tienen sangre judía, pero si vienen al Elohim de Israel, entonces se convierten en uno con Israel, eso ya lo hemos mostrado. Entonces ella, al verse despreciada, quiso vengarse de Yosef, está claramente aquí en la bendita Torah, y ella cuidó de no quedar despreciada. Anótalo, te va a servir. Ella cuidó de no quedar despreciada. Mira, en la práctica diaria médica, repito, ya voy después de tantos años, lo que yo he visto es que cuando una mujer es despreciada por alguien que no quiso acostarse con ella, buscan hasta embarazarse de cualquier pelado que se encuentre en la calle. Estoy hablando así, hay mucho desespante. De cualquier pelado que se encuentre en la calle, con tal de decir que es de él, el que se negó a estar conmigo, pero bueno, no lo dice así. Entonces, es tan la maldad. Yo lo he visto todos los días, bueno, si no todos los días, pero muchísimos días de mi vida lo he visto. Como busca quedar embarazada para decir, no, es de él. El otro no es que seamos santos, es que no quiso. Estamos hablando de un sadistas, yo sé. Entonces, ella fue despreciada, mucho peligro. Ella cuidó de no quedar despreciada o despreciada, mucho peligro. Entonces, con todo que yo sé, le hizo muestras de cariño, de seducción sexual, etc. Ahora, en el 39:19 dice, y sucedió que cuando yo, el amo de Yosef, ¿cuál es el amo de Yosef? Potifar, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me han dado Yosef, se entendió su furor. Se enojó, sí se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Realmente Potifar, por dentro de sí sabía que Yosef era inocente. Si no, lo hubiera mandado a matar. No lo hubiera enviado a la cárcel, lo hubiera mandado a matar. Lo hubieran matado. En Egipto era pena de muerte. Si a una mujer que adulteraba le cortaban la nariz, a un hombre que hacía eso lo mataban. ¿Por qué lo mandó a la cárcel y no lo mató? Porque él sabía que era inocente. ¿Por qué lo mandó a la cárcel? Para no quedar mal él. Potifar. Entonces Potifar sospechó de todo esto porque él conocía a su mujer y por eso no fue castigado y se dio una pena de muerte. Ahora, los jajamín explican que ella mostró una supuesta gota de semen en la ropa. Miren, hay muchas cosas que no están escritas en la Torah, pero son verdad. ¿Queda claro? Y ella mostró una supuesta gota de semen en su ropa como prueba. Pero dicen los jajamín que nunca hizo tirar encima de la gota supuestamente de semen agua hirviendo y él comprobó que era clara la agua. Hay cosas que no están escritas en la Torah, pero no son paramálicas. Entonces, para corroborar si era semen o no, Potifar dice que realmente derramó agua hirviendo y vio que no se trataba de clara de huevo. Entonces, por eso no lo mandó a matar, sino a la cárcel. Entonces, los egipcios también creían en el castigo del alma, aunque bien perdidos en sus dioses, ellos sabían que si alguien cometía algo ilícito, más contra un santo, es un decir, un sabí, o dijo, entonces eso le traería consecuencias a Potifar y a su familia. Por eso no lo mató. Pero no lo dejó libre porque sería un bochorno, un escándalo si se llegaba a saber que su esposa había seducido sexualmente a su siervo. Por eso lo mandó a la cárcel. Ahora, él quiso salvar su honor y el de su mujer, pero su mujer ya estaba despreciada. Entonces,
en la cárcel, si tú te das cuenta, en el 21, lo tienen y terminamos. Pero ya no estaba con José y les dio su baja y le dio gracia a nosotros, el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le tomó en mano de José, era de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, no era una prisión normal, era una prisión real. Entonces, ahí se encontraban los prisioneros, los presos más bien del rey, y era una cárcel más cómoda que una cárcel común. Era una cárcel más. ¿Por qué no lo mandó a matar? Para salvar su honor. Porque él sabía que era un sadí, más bien. 2. ¿Por qué no lo mandó a una cárcel de las normales, entre comillas, para los mandados en Egipto? Porque no, él sabía que era un sadí y que ahí no sufriría tanto como en una cárcel. ¿Quedó claro? Ahora, cierren su canal, por favor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es Dios. Miren, amados, se puede uno librar del pecado. Yo les he ministrado con autoridad a los jóvenes que sí se pueden guardar hasta casarse. Ahora, están entrando por medio de internet, bendito es Yahweh por tu vida, muchos jovencitos y jovencillas que son vírgenes, que no han tenido relaciones sexuales y están entrando a la página de internet. No sabemos el caso de los varones y alguno de ellos sea de los 144,000 que el Eterno va a sellar el mundo de la guerra. Pero esta es una invitación de todo lo que hemos leído, que sí se puede. Entonces, se puede uno guardar en castidad hasta el matrimonio, se puede uno guardar el mal, sí se puede. Y tú dirás, bueno, usted lo está leyendo, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de que sí se puede, porque yo pasé por eso. Pasé en los hospitales, es donde más pecado hay. Pupulan, por así decirlo, hay muchos demonios de fornicación, de adulterio. Créeme, porque en la mayoría de los hospitales se hacen abortos. Y en la mayoría de los hospitales no reina la vida, reina la muerte. Aunque mucha gente va a los hospitales y sale bien de ahí, es por la gente del Eterno. Pero hay cantidad de manifestaciones demoníacas en los hospitales. Y te platico esto, joven, tú joven, jovencita que estás acá, joven que me ves a través de internet, que sí se puede uno mantener en Kedusha, en santidad. Ahora que tú ya conoces a Torah, te van a seducir más y van a tratar de que tú caigas. No lo hagas, no cometas pecado. Sí se puede. Y vuelvo a repetir, tú dirás, bueno, ustedes Roy lo está viviendo. No, yo lo viví. Un día llego a un hospital, te voy a contar esto, siempre es real. Siempre cuando uno practica estas cosas se arrestan unos demonios porque hay envidia y eso. Yo no digo a causar envidia de nadie, cuento la verdad de lo que yo pasé. Y yo llego a un hospital por primera vez porque nos están volando de hospital a hospital para hacer guardias. Y de repente, una madrugada, uno toqueaba en mi cuarto y eran 10 enfermeras y rodearon mi cuarto, mi cama. Y yo me tapé. Eso que te estoy comentando es real. ¿Cómo se llama usted, doctor? Pues jovencito, ¿cuándo vino acá? Etcétera, etcétera. Fuera de aquí. Yo no sabía muchas cosas, pero el Eterno sabe que estoy contando la verdad. Y yo le pedí esos demonios en el nombre bendito, ahora sé su nombre. Pero yo me refería a Dios como tal, no sabía yo su nombre, no juzgues. Yo no sabía el nombre de Yahshua HaMashiach. Pero dije, llévatelas de acá. Por favor, yo no quiero nada, llévatelas de acá. ¿Qué sintieron? No sé, pero todas salieron desmadreadas. Eso fue real. En otra ocasión, haciendo guardias en un hospital de urgencias, yo llegaba ya cansado después de tener todas las emergencias, etc. Y entonces le decía a los encargados ahí, a los socorristas, voy a dormir un rato, si hay otra emergencia, pues me hablan, pero yo estaba ya cuando dormía, no escuchaba ni las sirenas de las ambulancias. Y llegaba yo a mi cuarto y a veces no prendía
llego, eso te voy a contar es ya por pero cuando yo llego al cuarto, esto es real, no me va a tener la tecnología, no, jamás hago eso. Pero cuando yo cierro el cuarto, oigo a los doctores, estoy esperando, una mujer desnuda toda la pasada. ¿Qué hizo? ¿A lanzarme con un perro? No. Pero usted qué hace aquí? Le ordeno que salga de acá. Yo voy a salir y usted no va a provocar un escándalo. O sea, hay que hablar con autoridad. Usted no va a provocar un escándalo. Porque te imaginas ver salir de ahí una mujer desnuda en una sábana. Era un compromiso para mí terrible. ¿Sí se entiende? Si usted no va a tomar ninguna escala, yo voy a salir, cuando yo truene mis dedos, usted sale corriendo y se me larga. Así le hice y así hizo la mujer. Amados aquí que son jovencitos, sí se puede guardar la castidad, sí se puede guardar la santidad. Si tú, yo me estoy refiriendo nada más ahorita a los jovencitos, si tú no has tenido relaciones sexuales, sí se puede guardar, sí se puede guardar. No te lo está contando una mujer, te lo está contando un varón. Te lo está contando un varón que sí se puede. Pero esas son de las poquitas cosas que yo te puedo decir. Pero fui muy seducido igual que todos ustedes. La cuestión es decirle no al diablo, que sí a la chica. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así que sí se puede. Ahora ya sabes cómo actúa una mujer que es despreciada y es despechada. Cuidado y te metes de adúltero, porque el Eterno se vale de esa mujer a través del diablo para hacerte la vida imposible. Nada, santidad total hasta que venga Yahshua Mashiach y a él exaltamos. ¡Aleluya!